Pérez, yo soy internista y soy fellow de neumología y vamos a hablar un poco hoy de inhaladores y de inhaloterapia. Un poco de la introducción, fisiología, farmacología, algo de los dispositivos y las diferentes combinaciones que tenemos para utilizar en nuestro medio. Entonces, la historia de la terapia inhalada pues no es completamente nueva. Digamos que en la medicina china tradicional se ha usado desde hace mucho formas de vapor con derivados de esta planta que es la Wang, que es efedra equisténica. Entonces, de esta planta viene la efedrina y pues los vapores de esta planta ejercen interacciones con los receptores pues beta 2 y se ha utilizado pues históricamente en enfermedades pues pulmonares por sus efectos broncodilatadores. Y entre pues 1800 y 1900 algo que es muy pues, interesante de forma histórica es que había cigarrillos para el asma. Entonces eran unos cigarrillos que tenían unos compuestos de plantas, sobre todo hojas de la Athora stramonium, que es una planta que tiene un alcaloide antimuscarínico. Entonces, al tener un efecto antimuscarínico, cuando se fuma, pues produce ese efecto en la forma aguda broncodilatadora. Entonces se utilizaban pues en ese momento, obviamente, pues en ese momento no se conocían los efectos tan deleterios que tenía fumar y por eso se hacía pues en ese momento. Ya más o menos para 1930 aparecen estas formas más rudimentarias de vaporizadores donde se hacían pues vaporizaciones con adrenalina, como el primer beta 2 pues que se logró hacer en vaporización y que se lograron pues ejercer esos efectos broncodilatadores con este tipo de dispositivos. Sin embargo, más o menos en 1956 es donde aparece el primer inhalador de dosis medida verdadero, que es este que vemos acá, que fue patentado y sacado por el laboratorio Riker. Y digamos, era una forma pues inclusive muy similar a alguno de los inhaladores de dosis medidas que utilizamos hoy en día y venía inicialmente en formas con epinefrina y con isoproterenol, como el que vemos acá, pero esto digamos es lo que derivó en la inhaloterapia como la conocemos hoy en día. Entonces, como vimos ahorita, hacia 1930 más o menos aparece pues las formas inhaladas de adrenalina. Sin embargo, pues esto tiene una interacción no específica con los receptores adrenérgicos y tenía pues mucha absorción sistémica que producía pues muchos efectos adversos. Después apareció la isoprenalina, pasaba pues lo mismo por otros efectos adversos indeseados al tener también una baja especificidad respecto a los receptores beta. Y hacia los 60 aparece el salbutamol, que digamos el salbutamol pues tiene mucho éxito porque tenía una acción muy selectiva con el receptor beta 2 y una acción sobre todo muy rápida con una absorción sistémica más baja que limitaba más pues, los efectos adversos. Y después de eso ya aparecen formas, digamos, de uso sobre todo de acción más prolongada, como el salmeterol inicialmente, y después el formoterol, que deberían pues en todas las opciones terapéuticas que tenemos hoy en día. Y para los esteroides inhalados, digamos que el primero que aparece es en los 70 la beclometasona, y posteriormente aparecen otros como la triamcinolona, la budesonida, la fluticasona y otros pues más modernos que no tenemos muy disponibles pero existen como la ciclesonida, como vemos acá. Que digamos que estos pueden tener variaciones en, digamos, algo de absorción sistémica, de efectos adversos, y sobre todo en las formas de las combinaciones que tienen que pueden variar pues un poquito su uso. Respecto a la fisiopatología, que es importante saber que el músculo liso bronquial tiene un estímulo parasimpático mediado por el nervio vago que es el que mantiene un tono basal, un estímulo persistente que mantiene un tono basal. Por eso cuando yo inhibo la acción del sistema parasimpático, pues yo generalmente produzco un efecto neto de broncodilatación o si por el contrario activo otras vías de influencia simpática, pues también puedo tener ese efecto. Entonces, ¿qué pasa en un músculo liso bronquial? Yo tengo una neurona postganglionar, en este punto pues presináptica acá respecto al estímulo con la célula de músculo liso,
donde se libera acetilcolina mediado por la acción de unos, o la, digamos, la estimulación, la apertura de unos canales de potasio y de calcio, hace que se libere la acetilcolina a este medio y esta interactúa con los receptores M2 y M3 sobre todo del músculo liso bronquial. Al estimular la acetilcolina, este receptor media por acción de la PKC y la liberación de calcio la contracción de este músculo liso y a su vez puede tener efectos también inhibidores en los receptores beta 2 como vemos acá. Entonces, ¿cómo funcionan estos medicamentos? Por ejemplo, los antimuscarínicos lo que hacen es que precisamente inhiben la acción de este receptor. Eso hace que finalmente disminuya esta concentración de calcio intracelular y se dé un efecto de broncodilatación. Los beta 2, por ejemplo, tienen un efecto principal en el receptor beta 2 que está acoplado a una proteína GS y eso hace que aumente la concentración de AMP cíclico en el músculo liso que finalmente media la relajación de este, ¿cierto? ¿Qué pasa? El beta 2 también puede tener algo de receptores presinápticos acá que hacen que se estimule un poquito la acción de estos canales donde se inhibe la liberación de la acetilcolina y esto favorece un poquito más el efecto pues, de broncodilatación. Y en los receptores de corticosteroides, digamos que los más importantes son la acción intracelular del esteroide inhalado en receptores intracelulares pues asociados a acción en el núcleo con el DNA. Esto ejerce una serie de mecanismos, sobre todo antiinflamatorios. Esto es lo más importante, no solamente en la célula del músculo liso, sino también en el epitelio, por ejemplo. Pero también hay una cosa en el músculo liso y es que esto tiene una acción donde parece que estimula la transcripción de los receptores beta 2 y por eso parece tener una acción sinérgica, en este caso con los receptores beta 2 y por eso también los utilizamos en su combinación. Entonces, respecto a los beta-2 agonistas, los beta-2 agonistas en su estructura química tienen de forma común un anillo benceno, que es el que vemos acá. El resto de la estructura pues varía y eso le da diferencias en su tiempo de inicio de acción y de acción total. Entonces, en EPOC tenemos efectos de disminución de disnea, disminución de atrapamiento, disminución de exacerbaciones, aumento transitorio en el BF1 y en el asma también, ¿cierto? Con unos efectos adversos que son principalmente taquicardia y pueden tener algo de hipocalemia transitoria por redistribución del potasio. Pero la absorción sistémica no es tanta, entonces son medicamentos pues, que también son, pues digamos, los seguros. Tenemos unos de acción corta, de acción rápida, de acción corta, perdón, como el salbutamol, el fenoterol y la terbutalina, y otros de acción larga que se administran, por ejemplo, cada 12 horas, como el salmeterol y el formoterol, y otras cada 24 horas, como el indacaterol, el olodaterol y el bilanterol, como vemos acá. Tenemos también los anticolinéricos que actúan, como vimos ahorita, respecto a la inhibición de los receptores muscarínicos, unos efectos también similares, sobre todo en términos de POC. En el asma pueden tener un poco de pues, mejoría en función transitoria del BF1 sobre todo, y hay una tendencia también a disminución de las exacerbaciones con hechos. Pero no son unos medicamentos que tengan un papel tan titular en asma como en EPOC, donde sí son supremamente importantes. De efectos adversos son medicamentos también bastante seguros, sobre todo serostomía es muy importante. Cuando se dan en formas nebulizadas puede precipitar algo de glaucoma en pacientes de riesgo porque se pasa, digamos, y da directamente contra el ojo. Los pacientes que tienen hipertrofia prostática benigna puede llegar a precipitar episodios de retención urinaria, aunque esto es raro, y en algunos pacientes también algo de taquicardia. Tenemos los de acción corta, el hipratropio, sobre todo el disponible, oxitropio no lo tenemos disponible pues en el medio, y de acción larga, cada 12 horas el aclidinium y el glicopirronium, y cada 24 horas el tiotropio, el umeclidinium y uno más moderno que es la revefenacina, que pues también está pues empezando pues a estar más disponible y a utilizarse en ciertas indicaciones. Esta es la estructura química como vemos, también tienen algo de estructuras de anillos bencenos, pero también otras estructuras pues que son las que le dan su potencial de interacción con el receptor muscarínico. De los esteroides, lo que hablábamos ahorita, tienen un papel sinérgico con los beta 2 de acción larga al estimular la transcripción del gen del receptor y el acoplamiento a su proteína G. Y efectos adversos principalmente, digamos que
términos generales, cuando se usan a dosis bajas a moderadas no tienen mucha absorción sistémica. Cuando se usan a dosis altas de forma prolongada sí pueden tener un efecto sistémico importante. La candidiasis oral es uno de los efectos adversos importantes, por eso después de cada inhalación el paciente debe hacer enjuagues, la disfonía, la equimosis y, no despreciable, el aumento en el riesgo de neumonía bacteriana también es importante con estos medicamentos. Pueden venir en algunos casos solos, como con budesonida, beclometasona y fluticasona. No los utilizamos tanto solos pues en este momento, sino más en combinaciones con beta-2 agonistas como estas que vemos acá, o en terapia triple como estas que vemos acá, que ahorita se las voy a mostrar pues como más a profundidad, ya mostrándoles los dispositivos. Cuando yo pienso en inhaladores o en terapia inhalada, no solamente puedo pensar en la parte molecular y en la interacción con el receptor, sino cómo hago yo para que ese medicamento llegue a la parte del tracto respiratorio donde yo quiero que actúe. Entonces el problema de eso es que si esto no está bien diseñado, pues las partículas no se van a depositar donde yo necesito. Cuando el dispositivo o la forma de inhalación produce partículas muy grandes, de más de 10 a 30 micrómetros, eso generalmente se queda todo depositado en la parte superior, en la parte orofaringia, y no hace la acción que yo necesito. Para que se deposite en el árbol traqueobronquial, yo necesito partículas que sean de menos de 10 a 16 micrómetros. Y sobre todo cuando tengo partículas que están alrededor, cerca, digamos, a los 5 micrómetros, son las que van a tener digamos, un depósito más uniforme en el árbol traqueobronquial y sobre todo que lleguen bien a la vía aérea pequeña, a los bronquiolos, como vemos acá, donde necesito pues que verdaderamente eh, tengan acción estos pues medicamentos, sobre todo en enfermedades como el EPOC y el asma, para que tengan una buena acción. Y este depósito, digamos, va a depender también del dispositivo que yo use. Entonces vean que, por ejemplo, cuando yo uso nebulizador, mucha de esa parte de ese medicamento se va a quedar en el dispositivo o en la pieza pues, de interfaz con el paciente, hasta el 60%, pero tiene un depósito del 15% más o menos a nivel pulmonar. Con los de dosis medida, digamos que los previos que utilizaban pues otros de clorofluoranos pues y otros compuestos con los que venía el medicamento, tenían los depósitos orofaringios muy altos del 80% con un depósito pulmonar pues menor del 6.3%. Ahora los de dosis media muchas veces vienen pues con HFA, que es otro tipo de compuestos en los que vienen dentro del canister del medicamento, y esto favorece una distribución más uniforme y vean que mejora mucho el depósito pulmonar del medicamento. Y los de polvo seco, que son estos de acá, también tienen un depósito orofaringio importante, pero también el depósito pulmonar alcanza a ser de casi el 15%, como vemos acá. Y este es el punto, digámoslo, difícil o importante de la terapia inhalada, y es que yo tengo un montón de inhaladores, un montón de dispositivos, un montón de medicamentos y de combinaciones, lo cual hace que sea difícil inicialmente aprenderse los inhaladores. Pero les voy a explicar bien cómo son los dispositivos y las combinaciones para que tengamos más claridad en esto. El primer punto para usted lograr hacer una buena formulación de terapia inhalada es tener clara la indicación y cuál es el que necesita en esos términos su paciente. Entonces, cuando usted está pensando en EPOC, y sobre todo cuando usted le va a iniciar tratamiento a su paciente con EPOC, tiene que pensar en este cuadrito de la guía. Digamos que en términos generales, casi todos los pacientes con EPOC, sobre todo los que están en el grupo B y en el grupo E, pues van a llevar inicialmente una combinación de un LABA más un LAMA, ¿cierto? El del grupo A, usted le puede mandar casi cualquier inhalador, porque en este grupo no hay mucha evidencia que muestre que el uno es superior al otro. Pero en el resto, definitivamente, el LAMA, sobre todo, y en esa combinación de LABA más LAMA, son los que más tienen evidencia. Digamos que el exacerbador y el exacerbador con, con eosinófilos de forma significativa se puede beneficiar de terapia triple. Sin embargo, como primera elección, digamos que el LABA y el LAMA es el que más evidencia tiene y es el importante. Y para asma es muy, muy importante, supremamente importante que ustedes tengan 100% claro
que la terapia más importante para el paciente con asma es el corticosteroide inhalado. Asma es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea. Y el paciente con asma tiene que tener esteroide inhalado. Es lo más importante en su terapia. ¿Listo? Si ustedes tienen claro esto, van a poder formular una terapia adecuada en asma. Entonces, ya después de saber eso, yo ya sé que pues esto generalmente tiene que venir pegado de un beta-2 agonista y un beta-2 que puede ser de acción larga o corta en algunos casos. ¿Qué es lo preferido o lo mejor para el asma? Pues la terapia ER o MART y son las terapias donde combinan en un solo dispositivo los dos medicamentos. Y esos dos medicamentos, el componente de beta-2 agonista debe ser formoterol. Debe ser formoterol. Entonces, como vamos a ver ahorita, tenemos diferentes opciones como el formoterol con budesonida o con beclometasona y otras, donde usted con un solo dispositivo puede hacer el tratamiento del paciente casi que desde un paso 1 hasta un paso 4 y acercándose al 5 con un solo dispositivo, lo cual facilita mucho el manejo del paciente con asma. Ahora, usted no tiene acceso a esos medicamentos, no hay posibilidad, o el paciente pues no se acomoda a este dispositivo, pues usted tiene la opción alternativa de hacer un track 2 donde usted puede usar, digamos, el esteroide inhalado y un beta-2 de acción corta o larga en combinación o en dispositivos diferentes, pero lo importante es que siempre que su paciente se inhala debe llevar también no solamente el beta-2, sino que también debe llevar en ese caso el esteroide inhalado. ¿Listo? Después de que usted tiene clara eso, pues ya usted piensa en qué dispositivo le puede servir a su paciente. Digamos que en el mundo ideal, lo más fácil sería saber si su paciente tiene un flujo inspiratorio pico digamos, mayor a 30, 60 litros por minuto, sobre todo a 60, pero esto no pasa en el mundo real. Generalmente no conocemos cómo es el flujo inspiratorio de los pacientes. Entonces hay unas formas de acercarse o de lograr predecir esto. Y una forma interesante es evaluar la respiración del paciente en dos maniobras. Una maniobra lenta y sostenida por 3 a 5 segundos. Y si mi paciente es capaz de hacer una respiración rápida y profunda en 2 a 3 segundos. ¿Cierto? Si mi paciente no es capaz de hacerla rápida y profunda, pero si es capaz de coordinar y hacerla lenta y sostenida, puede considerar el uso de un dispositivo de dosis medida o de niebla fina. Mientras que si mi paciente sí le va muy bien con la forma rápida y profunda, pues probablemente le vaya a ir bien con un dispositivo de polvo seco. ¿Qué otras consideraciones tiene que tener usted? Pues los costos de ese medicamento, la capacidad manual del paciente, porque a veces el paciente por la capacidad manual no es capaz de oprimir el dispositivo o de hacer o de armar el dispositivo en el caso de otros. Y si usted conoce el flujo inspiratorio, pues excelente. Y ya después de eso, de elegir el medicamento, pues lo más importante es que usted le dé un entrenamiento adecuado al paciente, le enseñe cómo usarlo. Y en YouTube hay videos de todos los dispositivos. Usted les puede dar el link a los pacientes para que ellos en casa repasen y vuelvan, digamos, a entrenarse. Entonces, ¿qué tipos de inhaladores tenemos? Tenemos los inhaladores de dosis medida presurizados, los inhaladores de niebla fina y los inhaladores de polvo seco. Los de dosis medida son los clásicos pues, que todos conocemos, que fueron los que aparecieron inicialmente. Entonces estos funcionan con un contenedor o un canister que dentro de él tiene la forma activa del medicamento más unos propelantes y unos solventes y que están presurizados. Esto tiene un sistema acá de una válvula que cuando se oprime con este dispositivo que vemos acá, se oprime de una forma específica, deja salir el aire y por eso logra dar una dosis específica del medicamento. Entonces nos podemos encontrar de estos clásicos que vienen con el canister que no tienen contador de dosis, como el salbutamol, de bromuro de ipratropio, el verodual por ejemplo también viene en dispositivo similar, o podemos encontrar pues algunas formas de esteroide solito como la beclometasona, sin embargo pues como sabemos estos pues no los utilizamos tanto y recordemos que ninguno pues, de estos tampoco son aptos para el tratamiento solo y a largo plazo de pacientes con EPOC y de asma. ¿Listo? Y otras formas de dosis medida de dispositivos ya un poquito pues con más nuevos, está por ejemplo el Rapidhaler, que es este que viene con budesonida formoterol, que tiene contador de dosis,
Y tenemos este que es el Aerosphere, que es el que viene con Brestri, que es una terapia triple con budesonida, glicopirronio y formoterol. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo funcionan estos inhaladores? Voy a poner acá la pantalla acá un poquito grande para que vean en video. Entonces, acá yo tengo un dispositivo, este es un DOMI, esto no tiene pues, medicamento adentro como tal, de un dispositivo Aerosphere, pero nos sirve para explicar todos los de dosis medida. Entonces tiene una tapita, esta tapita se abre, ¿cierto? Y este particularmente pues tiene contador de dosis acá en la parte de arriba. Entonces la primera vez que se usa el medicamento, o si el paciente pues lo va a usar, debe agitarlo, ¿cierto? Más o menos por 10 segundos. Si es la primera vez que uso el medicamento o si el paciente lleva, por ejemplo, 2 semanas sin usarlo, debe hacer un priming o un cebado. Y es que después de agitarlo, pues hace, ¿cierto? 2 o 4 puffs para ver que salga. Y después de eso ya el paciente se puede empezar a inhalar normal. Entonces, ¿cómo se deben hacer las inhalaciones? Estos medicamentos se pueden utilizar así solitos o si el paciente tiene una cámara espaciadora, pues mucho mejor. Pero son igual la inhalación de forma muy similar. Entonces, el paciente debe botar el aire, idealmente no totalmente frente al inhalador, sino de lado, hace la exhalación y después de hacer la exhalación, el paciente va justo cuando empieza a inhalar, activa el dispositivo, hace una inhalación sostenida y profunda y una vez haga inhalación debe sostener el aire idealmente 10 segundos o lo que le da el paciente, sostiene el aire los 10 segundos y después bota el aire. Entonces el paciente exhala, hace la inhalación, después exhala y puede volver a repetir la inhalación. Todos estos pues funcionan parecido. Si el paciente tiene Si el paciente tiene una cámara espaciadora para el dispositivo, simplemente conecta y lo que hace es que dispara el dispositivo y hace la inhalación profunda y cuenta los 10 segundos a lo que alcance el paciente. ¿Listo? Los otros son los dispositivos de niebla fina. Entonces, ¿cómo funcionan los dispositivos de niebla fina? Digamos que el único dispositivo de niebla fina que tenemos es el Respimat, que es este que vemos acá. Entonces, como ven en el diagrama, el Respimat lo que tiene acá es un resorte y acá tiene un canister con el medicamento. Este resorte uno lo carga, se activa y es lo que hace, digamos, la liberación sostenida del medicamento. Entonces, cuando este dispositivo viene el paciente lo tiene que cargar. Entonces, viene con el canister del medicamento aparte, que es este que vemos acá. Esta tapita tiene un botoncito acá, se abre y aquí tiene el huequito para el medicamento. Entonces, el medicamento se pone acá. Esto tiene un resortico, se pone duro contra la mesa, se oprime hasta que entre del todo. Y ya cuando entró del todo queda así. ¿Listo? Queda así. Tiene una tapita acá. Se vuelve a poner se vuelve a poner y se abre la tapita. Entonces lo que hace es que cuando usted lo gira, él carga el medicamento, como escucharon ahí, y aquí tiene el botoncito. Entonces el paciente hace una técnica similar a como la que hizo con el otro, bota el aire para el lado, después de botar el aire para el lado, va a empezar a inhalar, oprime el botón, hace una inhalación lenta y sostenida, cuenta hasta 10 o hasta lo que pueda, entre 5 a 10 segundos, idealmente hacia los 10 el paciente puede, y posteriormente exhala para el lado. Y esto sale una niebla fina cuando uno aprieta el botoncito, cuando el paciente está inhalando, que se ve así. ¿Listo? No sé si vean acá, se carga el medicamento y sale. ¿Cierto? Se carga el medicamento, se oprime el botón y sale la niebla fina acá. ¿Listo? Entonces son medicamentos muy buenos para pacientes, es un dispositivo muy bueno para pacientes que no son capaces de hacer un flujo inspiratorio muy importante, muy fuerte. Pero, por ejemplo, requiere una pues, capacidad manual para poderlos armarlos y ponerlos a funcionar. Entonces, es muy bueno para ese paciente que no tiene una capacidad inspiratoria fuerte, pacientes, por ejemplo, con EPOC,
ya con poca capacidad inspiratoria, pero por ejemplo un paciente con artritis o sin capacidad manual puede que le dé dificultad armar el medicamento si no tiene ayuda, que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Los dispositivos de polvo seco. Los dispositivos de polvo seco funcionan un poquito diferente. Entonces, tiene el medicamento, hay de formas diferentes en los cuales se activan. Esto carga la dosis del medicamento, pero el paciente es el que tiene que hacer el esfuerzo inspiratorio para sacar el medicamento y para inhalarlo. Entonces son muy buenos porque tienen una ventaja comparado con los otros. Los de dosis media de niebla fina requieren una coordinación del paciente entre activar el medicamento y hacer la inhalación, mientras que los de polvo seco usted los carga y el paciente solamente con el esfuerzo inspiratorio ya jalan el medicamento, pero tiene que saber que el paciente logre hacer un flujo inspiratorio adecuado o por lo menos una maniobra adecuada. De los de polvo seco tenemos, por ejemplo, el dispositivo Ellipta, que es este primerito que ven acá, ¿cierto? Ellipta. Tenemos el Ultibro, que ese no lo tengo acá, pero es este que ven donde tiene una capsulita, eso se abre, se pone la capsulita, se hunde a los lados, esto hace que el medicamento salga de la cápsula y el paciente lo puede inhalar. Y tenemos, por ejemplo, el Turbohaler, que es este que ven acá, que este es un Symbicort, que es de budesonida formoterol, por ejemplo, y el Discus, que es este otro moradito que vemos acá, que está en el Ceretide, por ejemplo, donde también se abre y se carga con esta pestañita que vemos acá. ¿Cómo se usan entonces, por ejemplo, estos medicamentos? Entonces el Ellipta tiene acá el contador de dosis. Lo que yo hago es que tiro la pestañita y con ese clic que escucharon ya el dispositivo está cargado. Entonces, si yo bajé la pestañita acá, ya el dispositivo quedó cargado, listo. Si yo estaba jugando con él, pues perdí la dosis porque ya quedó cargado. Entonces, por eso no se puede jugar con el dispositivo ni abrirlo porque el paciente pierde la dosis. Ya con el dispositivo cargado, el paciente bota el aire hacia el lado, con el mentón ligeramente hacia arriba, hace una inhalación rápida y profunda. Cuenta el tiempo y después exhala, listo. Y ya el paciente quedó inhalado. Lo mismo, por ejemplo, con el Turbohaler. El Turbohaler viene así, se abre, tiene también acá un contador de dosis. Y lo que yo hago con el Turbohaler es que ahí lo giré en la parte de abajo, sonó un clic y ya el paciente se puede inhalar. Y ya simplemente yo lo guardo y para la próxima el paciente puede girar, volver a girar y cuando escucha el clic el medicamento ya quedó cargado. Esos son los de polvo seco. Entonces son muy buenos para pacientes que no logran coordinar el disparo del dispositivo con la inhalación, pero requieren que el paciente pueda hacer un esfuerzo inspiratorio significativo pues para poder hacer la inhalación. ¿Qué combinaciones tenemos? Entonces estas son las combinaciones más importantes de LABA con LAMA. Tenemos, por ejemplo, el indacaterol glicopirronio, que es el que vemos acá con el Ultibro, se llama la combinación, que viene en dispositivo Breezhaler. Tenemos, por ejemplo, el umeclinium bilanterol, que se llama Anoro, viene en un dispositivo Ellipta y se usa una vez al día. Y tenemos, por ejemplo, el espiolto Respimat, que viene en el dispositivo Respimat, el espiolto, y es una combinación de tiotropio o lodaterol, como vemos acá. Formoterol glicopirronio y formoterol aclinium también se pueden encontrar, aunque no son tan comunes en nuestro medio. De combinaciones de LABA con esteroide inhalado, tenemos estos disponibles en el medio. Entonces tenemos, por ejemplo, la budesonida formoterol, que es el Symbicort, se usa mucho en asma, en algunos pacientes con EPOC, eventualmente también se puede utilizar, aunque ha entrado pues en desuso este tipo de combinaciones en EPOC, porque han sido reemplazadas por la terapia triple. Sobre todo en asma muy importante y viene en el dispositivo Turbohaler, que es el que les mostré ahorita, y en el dispositivo Rapihaler, que es similar a este. Entonces yo puedo escoger bien a mi paciente para ver si necesita uno de dosis medida o uno de polvo seco. Tenemos por ejemplo el Foster, que es este que vemos acá, que es una combinación de beclometasona con formoterol. Entonces se puede utilizar por ejemplo también en esos pacientes asmáticos que yo le quiero dar terapia ER o terapia MART, porque en un dispositivo viene combinado el esteroide con formoterol. Tenemos otros formoterol mometasona, por ejemplo, o el salmeterol fluticasona,
¿cierto? Que viene en el discus, que es este de acá, o el salmeterol fluticasona, que también vienen unos de dosis medida como vemos acá. Y hay diferentes dosis, ¿cierto? Hay dosis de 100, de 250, de 500 inclusive, pues en algunos casos donde yo puedo titular a mi paciente en la dosis. Para aplicación estos de acá, cada 12 horas. Y tenemos, por ejemplo, la fluticasona bilanterol en el Relvar, que es en un dispositivo elipta como el que vemos acá, que tiene la ventaja pues en asma que se puede utilizar una vez al día al ser bilanterol. Y de terapia triple tenemos en nuestro medio tres opciones. El Trelegy, que es este que viene en un elipta, que viene bilanterol, fluticasona o meclidinium. Tenemos el Trimbo, que el Trimbo viene en uno sencillito de dosis medida, que es beclometasona, formoterol, glicopirronio, que se puede utilizar también en EPOC, también en asma, pues se podría eventualmente utilizar. El del Trelegy solamente en EPOC, porque el estudio pues, que hay con este dispositivo en asma ha utilizado unas dosis diferentes. Y el Breztri, que es budesonida, formoterol, glicopirronio, que lo podemos utilizar en EPOC, ¿cierto? Que es una mezcla, como les decía ahorita, Breztri, budesonida, glicopirronio, formoterol, que viene en un dispositivo Aerosphere como este que vemos acá. ¿Listo? Y finalmente, la terapia de nebulización digamos, nos da la ventaja de poder volver aerosol partículas que vienen de un líquido. Digamos que en la forma más clásica es la que vemos que viene de gas comprimido o de un compresor, pero también hay otros dispositivos de nebulización como ultrasónicos y de malla vibrante que tienen algunas ventajas porque pueden ser portátiles de baterías y a veces pueden lograr generar pues partículas más uniformes y con unas interfaces pues que son más fáciles de utilizar. Se utilizan sobre todo pues con ciertos medicamentos que vienen específicamente formulados para estos dispositivos o para terapias en casa. ¿Cuáles son las ventajas de los nebulizadores? Que no requieren coordinación. Entonces, por ejemplo, un paciente que tenga mucha dificultad respiratoria, mucha ansiedad, que no puede coordinar, este puede ser más útil, permite hacer mezclas con otros medicamentos y no contiene propelentes, entonces pues genera menos contaminación ambiental, aunque esto pues ha ido cambiando y cada vez va disminuyendo más el impacto que tienen en los de dosis media. Pero la limitación es que el tiempo de inhalación pues, es mucho más largo que con los inhaladores, requiere un espacio específico para hacerse la nebulización, requiere un equipo específico que puede ser costoso. Y una cosa que muchas veces olvidamos es la FI2 que usted le está dando al paciente, sobre todo con los de gas comprimido en los hospitales. Recuerde que un paciente, por ejemplo, en una exacerbación de POC, si usted le está dando nebulizaciones, si lo está haciendo pues con oxígeno, le va a dar una FI2 mucho más alta. Hay que tener cuidado de no subirle la saturación de forma exagerada al paciente, que puede tener efectos deleterios en el paciente con EPOC, por ejemplo. Entonces, ya para finalizar, recuerde que es muy importante elegir un inhalador correcto para su paciente. No todos los pacientes se acomodan al mismo inhalador y uno debe hacer lo posible para pues, formularles uno que se pueda acomodar a ellos. Hay que hacer mucho énfasis en el uso adecuado, en la adherencia. Hay que explicarle muy bien al paciente cómo inhalarse, ¿cierto? Y si el paciente definitivamente no se acomoda al dispositivo, hay posibilidad también de cambiarlo y eventualmente eso puede llegar a resolver los síntomas y el curso clínico que tiene el paciente. Entonces es importante pues considerarlo. ¿Listo? Eso era lo que teníamos para hoy. Muchas gracias por la atención.